Ya llegó la quinta temporada de Radio SPM, un espacio que conecta voces, ideas y experiencias para acercarnos a la salud pública como nunca antes. Nuevas historias, más personas invitadas e inspiración para transformar el bienestar de nuestras comunidades. Escucha, aprende y súmate a esta gran comunidad. Radio ESPM. Ciencia que se escucha, se ve y se comparte. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este espacio de Radio SPM con esta sección que hemos denominado Diálogos de la Salud. Y bueno, como siempre está acompañándonos nuestro gran amigo Sebastián. ¿Cómo estás? Benet, muchísimas gracias. Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada para iniciar esta segunda sección? Muy emocionada porque es un tema que me gusta mucho, el que vamos a abordar hoy, y es un tema que además hemos estado trabajando mucho desde hace ya varios meses. Entonces, bueno, y aparte les quiero compartir alguna nueva noticia que traemos ahí entre manos y que hemos estado trabajando. Entonces sí, muy emocionada. Perfecto, Nene, pues hay que darle porque la verdad es que este tema es, yo creo, muy importante. Es uno de los temas que más me apasiona también. Pues listo, ya está. Vamos a decirle al público querido de qué se trata el día de hoy, Nene. Pues fíjate que hoy quiero analizar este tema de que también aborda la educación y hacernos esta pregunta de ¿estamos formando a los profesionales de la salud que el sistema necesita? Entonces, tú como estudiante nos puedes decir, y vamos a ver esto porque esta serie se trata de dialogar, se trata de conversar, ver los puntos de vista de diferente ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes también pregúntense realmente si estamos formando, no nada más de parte de la Escuela de Salud Pública de México, sino desde los entornos donde ustedes están. Entonces, queremos saber esto y desde tu experiencia, ya para entrar de lleno, ¿tú qué puedes considerar sobre esto? Pues mira, Nene, debo de ser muy sincero, la verdad es que yo vengo de una familia de docentes, desde mi abuelo, tíos, mamá, todos son docentes. ¿En serio? Entonces la educación siempre ha sido un tema que se toca en casa, creo que es importante y como que me ha permitido ver estas pequeñas debilidades o muy grandes debilidades que tenemos. Yo creo que es una parte importante porque a final de cuentas es como formamos a las personas del mañana, ¿no? O muchas veces las personas del hoy, ¿no? Sabemos que una vez que egresamos de la licenciatura no terminó ahí la vida académica. Tenemos que constantemente estar, pues sí, capacitándonos, estarnos desarrollando, viendo y añadiendo nuevas herramientas hacia nuestra labor diaria. Permítanme. Vas a ver tu celular. Son casos de la vida real que suceden en programas en vivo. Ya, bueno. Una disculpa. Sí, y como te decía, Nene, esta parte, pues creo que es muy importante rescatarla, sobre todo en el sector salud. Como estudiante, pues la verdad es que uno a veces no tiene como esta noción, específicamente cuando uno no ha trabajado, no ha salido al mundo laboral, pero una vez que sales al mundo laboral y regresas a estudiar, te puedes dar cuenta como de ciertas debilidades, en especial, pues aquellas que no te permiten o no te preparan para el ámbito laboral. Te dan mucha teoría, pero la verdad es que la práctica pues es totalmente diferente, Nenet. Sí, justamente eso es lo que queremos abordar, porque muchas veces desde las escuelas nos enfrascamos en transmitir conocimientos en esta parte teórica que justamente comentas, ¿no? Y creo que a veces los resultados no son los viables, no son los correctos, y lo vemos cuando ya las personas están en operación, cuando ya están en el ámbito de salud o en el ámbito de economía, en el trabajo que estén, cuando vemos que realmente las personas están totalmente enfrascadas en un ámbito teórico y no práctico. Entonces, desde tu experiencia, a ver, seamos honestos, realmente aquí nadie lo va a escuchar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el ámbito de preparación? Desde la licenciatura e incluso en la maestría. ¿Qué te ha parecido o qué podrías tú observar con esto que justamente estamos comentando? Pues mira, desde el ámbito de la preparación, la verdad es que uno cuando sale egresado de la facultad cree que tiene todas las herramientas y puedes tener las teóricas
pero las prácticas realmente son cosas que yo creo que se van adquiriendo poco a poco. ¿A qué me refiero con esto? Yo personalmente soy egresado de la licenciatura en farmacia y mi primer trabajo pues fue ser encargado de farmacia en un asilo. Entonces, pues según yo manejaba medicamentos y así, mecanismos de acción y todo, pero la verdad, al estar ya adentro, la parte de gestión administrativa me hacía pelotas. Fue una cuestión que dije, ¿por qué esto no me lo enseñaron en la universidad, no? O sea, esta parte de, a lo mejor conoces los medicamentos y su mecanismo de acción, pero no sabes los nombres comerciales, las presentaciones, o sea, cositas así muy puntuales que parecen una cosa sencilla, pero ya al momento de estar enfrente, pues sí tienes que estar, te consume mucho tiempo, pues la cuestión de estar investigando, presentaciones, esto, la cuestión de almacenamiento la tienes, pero no te enseñan a cómo tú distribuir, por ejemplo, una farmacia, ¿no? O sea, son estas cositas que son indispensables, pero que no están dentro de los planes de estudio, ¿no? Entonces, pues creo que es una cuestión, pues sí, crítica, que se tiene que abordar. Digo, no específicamente así temas puntuales, pero sí mucho sobre habilidades de gestión, de comunicación para el ámbito, porque al final de cuentas uno no sale y está él solito contra el mundo. Uno llega y se integra a un equipo, y si no sabes hacer equipo, yo creo que desde ahí empezamos muy, muy mal, Nenet. Sí, y justo lo que comentas es muy importante porque a mí me pasó prácticamente lo mismo. Cuando yo estudié la licenciatura, entro aquí a trabajar al Instituto Nacional de Salud Pública haciendo prácticas profesionales, que es un esquema que se replica en prácticamente todas las universidades, ¿no? Pero me parece que no es suficiente porque no alcanzas a conocer, a practicar justamente como la palabra lo dice, todo lo que deberías de hacer antes de egresar, ¿no? Entonces, entro aquí y empiezo a hacer todo lo que me habían enseñado y digo, es que pues, es abismal el cambio, ¿no? Entonces, me parece que salí evidentemente más preparada de las prácticas profesionales, que después, afortunadamente, las prácticas profesionales se extendieron porque pues ya me quedé a trabajar aquí y llevo ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero entonces eso es lo que a mí realmente me ayudó, pero bueno, no siempre es o sea, no siempre a todo el mundo tiene a lo mejor esa oportunidad de donde haces tus prácticas, te quedas a trabajar. Ahora, desde las escuelas, ¿qué podemos hacer? O sea, ahí es donde creo que hay una responsabilidad justo de transformar todo este modelo educativo que nos toca para poder hacer que los estudiantes puedan tener prácticas aún estando en la escuela y aún estudiando, ¿no? O sea, no nada más se trata de transmitirlo, sino se trata de hacer con ellos lo que deberían de hacer cuando salgan, ¿no? Exactamente, Nene. A mí me encanta mucho una pequeña, pues sí, podría decir fábula que se dice en mi familia, que es esta parte de, a ti te pueden enseñar en la teoría cómo manejar una bici. Te pueden decir, el manubrio sirve para esto, tienes que equilibrarte, pero habiendo estudiando la física, la cuestión de momentum, pues la verdad es que cuando ya te subes a una bicicleta es difícil. O sea, así tengas todo el conocimiento, si no te subes y empiezas a andar y empiezas a sentirlo, pues difícilmente vas a poder, ¿no? Y esto lo hago con la analogía de precisamente esto, no nada más es tener la parte teórica, sino se requiere muchísimo de ya estar, ¿no? De enfrentarte a los problemas y aprender. Y como dices tú, las prácticas creo que debería ser algo indispensable en todos los planes de estudio, prácticas relacionadas a tu ámbito, porque a veces es como de, bueno, vete a hacer prácticas o servicio social y te vas a una rama totalmente distinta, ¿no? Pues como en algunos casos sí lo tienen carreras como medicina, como farmacia, como enfermería, Claro. pero muchas otras no, es Exacto. como más opcional. Entonces, creo que sí es indispensable y justamente también te ayuda a darte a conocer, ¿no? En el ámbito laboral, como es tu caso, Sí, de que sigues en exacto. servicio social desde hace algunos años. Exacto, estoy en servicio social desde hace muchos años. Pero fíjate, justo lo que decías es muy cierto, lo de la bici. O sea, lo dice alguien que hoy puedo decir que no sé andar totalmente en bici. Yo pensaba que sí, porque pues me subí a una bici, hice bici cuando era adolescente y dejé de hacerlo. Entonces apenas dije, ay, claro que sé andar en bici, pero después de tantos años
no pude como yo hubiera pensado. Entonces, bueno, o sea, ¿por qué? Porque evidentemente no he practicado lo necesario, ¿no? Entonces, sí, es mucho el saber, sí es importante, pero además lo más conveniente es saber hacer y después hacer, ¿no? Entonces, desde las escuelas, pues eso es lo que tenemos que hacer. Aparte, hay algo que me preocupa mucho y que incluso es lo que estamos abordando desde hace mucho tiempo, desde la escuela, desde el ámbito donde me toca trabajar también, y es que el sistema de salud está cambiando constantemente, las personas estamos cambiando constantemente, el ambiente está cambiando. Entonces, esto cambia también, debe de cambiar la forma en cómo enseñamos, esto debe de cambiar también cómo las personas están aprendiendo. Entonces, cuando eso nos hace un clic, decir, bueno, todo está cambiando y el sistema de educación es el mismo, entonces hay algo que no está funcionando. O sea, no podemos tener las mismas prácticas de hace 30 y tantos años, cuando yo estudié primaria, secundaria, que ahora, o sea, no se puede, o sea, tenemos que cambiar. Entonces, creo que ese es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Sí, totalmente, Nenet. Yo creo que sí estamos un poco rezagados, precisamente porque yo creo que el sistema está más diseñado en que puedes tener buenas calificaciones memorizando para pasar un examen y no tanto absorbiendo el conocimiento. O sea, no adquirir estas herramientas, no absorber el conocimiento, sino memorizar para un examen. Lo hacemos, sacamos 10 y después eso se nos olvida. Porque es eso, no estamos interiorizando pues los conocimientos adquiridos, sino nada más estamos preparándonos para la prueba, que es como la parte esta de la calificación, lo importante, ¿no? Con eso te miden. Y yo creo que no debería ser tanto así, sino medir más tus aptitudes, tu parte de cómo de todo lo que aprendiste, cómo lo puedes emplear. Y eso es algo en lo que creo que fallamos bastante como en el sistema de educación. Y pues algo que estamos intentando desde aquí, desde la Escuela de Salud Pública, sí he visto que es a la parte van enseñando y a la parte avientan a campo, ¿no? Uh-huh. Oye, pero no sabemos hacer esto. Ah, bueno, ya te van sobre la marcha enseñando, pero ya estás teniendo la práctica en el campo, ¿no? Ya estás desarrollando estas habilidades que después las tienes que emplear para tu proyecto terminal, ¿no? O tu proyecto de tesis o tu proyecto de investigación. Creo que es algo que se debería de extrapolar a las demás universidades y para abajo. O sea, no nada más es en la cuestión profesional, sino desde la formación también es muy importante, Nenet. Sí, y lo que dices es muy cierto, porque yo en la universidad también tenía un profesor que hacía que nos grabáramos, literalmente memorizáramos, no sé, como 100 páginas, un capítulo completo del libro de administración. Entonces, era realmente pesadísimo. Y bueno, pasé, como dicen de pantazo, pasé, pero a ver, o sea, dime que me acuerdo de todo eso. Nada. O sea, sirvió a lo mejor para pasar, como bien dices, el examen y estuvo bien, lo pasé, perfecto. Pero no es lo más conveniente. Yo creo que debemos de buscar como ciertas áreas donde podamos más aplicar el conocimiento, ¿no? Habrá áreas como medicina, donde sí necesitas sí o sí aprenderte los huesos que hay en todo el cuerpo, ¿no? Los músculos que tenemos, o sea, es evidente. Pero hay otras cosas que yo creo, como el aprenderte de memoria 100 conceptos de administración, no lo sé, es cuestionable desde mi punto de vista, pero es como para reflexionar, ¿no? Y para ver, como bien dices, qué estamos haciendo en las escuelas también. Totalmente, Nenet. Sí, pues justamente esta parte, ¿no? De nada sirve saberte 100 conceptos si cuando uno llega a la parte ya para emplearlos, uh-huh, pues sí es como de, a ver, ok, conozco qué es la gestión, digamos, de recursos humanos, pero ¿cómo lidias con el recurso humano, claro, no? Lo que platicamos en la sesión pasada, pues son personas a final de cuentas, ¿no? Cada uno siente, tiene sus emociones y no puede llegar y pues así, sin tacto, sin nada, pues ejercer, ¿no? Como cierto control, sino necesitas saber también mediar estas habilidades blandas que creo que ahorita está muy de moda, el tener que desarrollarlas, el explotarlas, porque es cierto, es mucho de lo que funciona ya estando afuera, ¿no? Y es algo que también en mi casa se critica mucho, que no se trabaja, no viene contemplado en los planes de estudio, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el simple hecho de estar frente a, ahorita, por ejemplo, a una cámara, hay muchas personas a las que pues le da como
sí, pavor, ¿no? Como terror Nos así de da estar. pánico a todos, Pero, yo creo. exactamente, y dices, bueno, es que en las escuelas pues los paran enfrente y ponen a exponer, cuando muchas veces no es así, los paran a leer enfrente de todos, ¿no? Entonces, creo que son así pequeñas habilidades que uno tiene que estar desarrollando y que creo que las escuelas de prestigio se enfocan más en esa parte, ¿no? En la de poderte desempeñar frente pues a distintas personas, ¿no? Es complicado, pero creo que tenemos que seguir impulsando esta parte, ¿no? De desarrollar talento humano para tratar con humanos. Sí, yo he buscado mucho impulsar eso desde el ámbito que desarrollo, pero también en las clases que doy y como bien dices, he tratado de que desde la escuela podamos impulsar todas estas habilidades en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, de vénganse aquí a grabar, vénganse aquí a hacer podcast o cualquier tema que quieran, pero lo importante es enfrentarse a este tipo de trabajos, a este tipo de actividades, porque muchas veces no tenemos esa oportunidad. Y ya cuando estás en el ámbito laboral, te cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, no es fácil. Exactamente, Nenet. Bueno, y sí, yo creo que aquí sí eres como una persona referente en toda esta cuestión de liderazgo y de desarrollo humano. De hecho, por ahí me filtraron que estás empezando o por lanzar un libro, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de tu libro? Bueno, sí, lo iba a decir más adelante, pero qué bueno que lo preguntas una vez. Sí, justamente estamos trabajando ya en la parte de la edición con el maestro Oscar Dalmau, que es experto también en educación y liderazgo. Estamos desarrollando este libro que le hemos denominado Tlahui. Y es muy chistoso porque él es catalán y pues yo soy de México, soy de Cuernavaca. Entonces quisimos hacer como cruzar las dos culturas, combinar las dos culturas, desde el ámbito, desde el baile, desde la comida, desde los lugares. Y algo que nos pareció muy curioso es que o sea, en algún momento todos los ámbitos se convergen, o sea, todo se habla de lo mismo. Entonces, es hablar sobre transformación, justamente liderazgo, innovación y aprendizaje en salud pública. Y está enfocado justo para organizaciones y escuelas de salud pública. Y lo que buscamos con este libro es hablar de nuestras experiencias, pero también poder guiar a cómo podríamos hacer esta transformación, también poder tener estas pláticas, estas conversaciones con expertos y desarrollar pues modelos de lo que ella se está trabajando, que nos compartan experiencias, que nosotros podamos compartir experiencias. Entonces es un libro lleno de experiencias, pero no nada más personales, por supuesto que no, sino muy académicas también y de mucho, pues yo creo que de mucho aprendizaje. Nos gustó mucho la experiencia, entonces, bueno, no les voy a decir nada más porque se va a spoilear, pero lo vamos a presentar en los próximos meses, en el mes de mayo, por ahí, entonces ya les daremos más detalles. Pero lo que queremos es querer hablar sobre la importancia de la transformación, no nada más en las escuelas, en las instituciones, sino como personas también. Yo creo que para transformar cualquier ámbito, lo más importante primero es transformarse uno. Entonces, de ahí es donde parte todo esto y además es muy curioso porque pues quisimos combinar las dos culturas y se denomina por las siglas Tlahui, que además Tlahui es tiene que ver con un dios de una cultura hace muchos años, muchos milenios, y que tiene el significado de el momento oportuno. Y también se traduce como en el momento donde el sol va naciendo, va apareciendo y es el alba. Es el primer rayo de sol. Entonces es muy curioso y bueno, pues ya les estaré hablando más de eso. Perfecto, Nenet. Pues la verdad, muy bonita analogía esta parte, ¿no? De los primeros rayos es como un despertar, ¿no? Justo, y esa es la transformación. Es lo que se busca también en esta parte, ¿no? Empezar a despertar, empezar a meterle interés no solo a que la gente recite lo que una persona le da, ¿no? En las aulas, sino de empezar a despertar, de empezar a tomarse las cosas
como más en serio, empezarse a capacitar continuamente, que creo que es muy importante. Ahorita, bueno, hace ratito dijiste un punto que me llevó a la analogía otra vez de la bici, ¿no? No solamente es con aprender a andar y ya tener los conocimientos, tienes que desenvolverte en una ciudad, ¿no? Tienes que aprender a cuándo cruzar, no puedes ir tú por tu carril todo el tiempo. Tienes que aprender a adaptarte al entorno, tienes que ver si viene algún coche, si viene algún peatón, la luz del semáforo. Entonces, no solamente basta con conocer y llevarlo a la práctica, sino constantemente estarte preparando, ¿no? Que creo que es una de las misiones que yo he visto que impulsas demasiado. Esta parte de alentar a las personas a no solo es terminar la licenciatura o la maestría, sino seguirte preparando para siempre ser mejor persona, ¿no? Mejor persona y mejor profesional, sobre todo. Sí, sí. Que es lo que se busca y mucha falta nos hace en el sistema de salud, Nenet. Sí, y justo otra vez con este tema de la bicicleta, yo cometí un error en el sentido de cuando empecé a andar en bici, pues lo empecé a hacer bien, hasta que me caí. Entonces, me caí y dije, jamás vuelvo a agarrar una bicicleta, y fue un grave error, ¿no? O sea, porque yo creo que debía haber impulsado, continuado hasta perfeccionarlo y con mucha seguridad andar, como bien dices, en la ciudad, pero bueno, pues no pasó. Entonces ya cuando lo quise agarrar dije, no, pues ya pasaron muchos años. Pero bueno, eso es lo que pasa muchas veces en las personas, que cuando no te sale algo, lo abandonas. Y yo creo que debemos trabajar todo eso para saber que es el principio de una transformación. Muchas veces los errores son áreas de oportunidad que te permite empezar a generar nuevas cosas, a perfeccionar lo que no ha sido así. Y desde las instituciones de salud creo que tenemos esa responsabilidad de constantemente estar innovar. Por eso en el libro hablamos mucho de innovación, de querer innovar nuestros procesos, nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es algo que me gusta mucho y que constantemente trato de impulsar. Ok, bueno, esta pregunta va a ser un poquito complicada, Nenet. Hablas una parte importante que es la innovación. ¿Qué cambiarías tú actualmente en cómo se enseña, en cómo se prepara a los profesionales? Con base a todo lo que hablas en el libro, ¿qué cambiarías tú? Es una pregunta un poquito complicada, pero... Sí. No, yo creo que algo que veo muy, muy importante es lo que ya hemos dicho, impulsar mucho todos los temas y todo el trabajo de liderazgo, todo el trabajo que tiene que ver con transformar a las personas, que son los que van a estar frente a instituciones de salud. Es muy importante, evidentemente, toda la parte teórica, toda la parte de los temas principales de una maestría, un doctorado, pero yo creo que a la par, sin duda, debemos de tener todas estas materias también y todo esto, preparación de habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de liderazgo. Acabo de terminar dar un curso de liderazgo transformacional y me daba cuenta de que muchas personas tienen esa necesidad porque no se los enseñaron desde la universidad, en sus maestrías. Entonces, creo que es muy, muy relevante y eso es lo que yo cambiaría, y además, lo que ya dije, tener más práctica. O sea, creo que debemos de hacer que los alumnos practiquen más, no nada más en campo, sino en la misma escuela. O sea, que las clases, a medida de las posibilidades, sean más prácticas, más que teóricas, porque no se trata de solo, como decía también, transmitir conocimientos, sino también hacer que se adquieran y que se reserven los conocimientos, ¿no?, en la persona. Yo creo que eso es lo que como todo profesional agradeceríamos también. Sí, totalmente de acuerdo, Nenet. En lo personal, pues bueno, me trae recuerdos hacia la parte de la pandemia. Yo la mayor parte de mi licenciatura pues la hice en línea y es una licenciatura que debe ser muy práctica por todo el área de química y síntesis de moléculas. Algo que me di cuenta es que todos los de mi generación, pues ninguno está laborando en áreas de síntesis química, porque creo que a todos nos quedó ese vacío.
Medio tenemos ahorita noción de estas reacciones complejas, pero como nunca las llevamos a cabo, pues se perdió un poquito ese conocimiento, o ya enfrentándote a reactivos en la vida real, pues no es como hacer un pastel, aunque muchos lo ven así de, sigues una receta. Pues no, tienes que estar preparado ante cualquier riesgo, ¿no? Muchas veces, si cometes un error, pues puedes desencadenar una reacción violenta. Y pues bueno, yo creo que es también esta parte del riesgo, el miedo y el no aventarnos. Digo, a pesar de que pudimos tener la parte teórica, nunca tuvimos la práctica. Y pues creo que eso es lo que ha frenado muchísimo a mi generación de la Facultad de Farmacia para ejercer en estos, pues sí, puestos como de síntesis, que lo extrapolo hacia esta situación, ¿no? Si nunca te has enfrentado a una situación de esta índole, de tratar con personas, Claro. de dirigir un equipo, el día que lo haces, pues si tienes mucho pavor, terror, pues ni modo, ¿no? Tienes que aventarte así y sobre la práctica ir mejorando un poco o bastante, pero creo que sí es necesario, bueno, recalcando mucho el punto de este video, llevar a cabo a la práctica todos los Claro. conocimientos. No, y te vas a equivocar, o sea, eso es importante saberlo, que te vas a equivocar al hablar, al hacer algo, pero si no lo haces, no te vas a dar cuenta que lo hiciste mal. Entonces, Exacto. ese es el punto, ¿no? Sí, También. no, y la parte de la resiliencia creo que es algo que se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? La Totalmente resiliencia, también. esta parte de una vez que cometes el error, volver rápidamente, ¿no? Recuperarte lo más rápido posible para, analizar tu error, y creo que eso es importante, la parte introspectiva de, a ver, ¿qué hice mal, no? Vamos analizando, y de ahí aprender para la siguiente, ya no cometer el mismo error, o evitar, porque somos humanos, ¿no? Somos, Claro. creo, la única especie que se tropieza 2, 3 veces con la misma piedra. Pero bueno. Ya lo decía una memorable cantante. Sí, justamente, nene. Exacto. Bueno, pues justo yo creo que ahí es donde podemos ir conversando, podemos ir dialogando para saber qué más nos hace falta como instituciones, como escuelas, para transformar el sistema de salud. Yo creo que todos queremos eso. Hay un... Y no porque ahorita esté mal, y no es hablar de ese tema ahorita, sino más bien es por lo que decía, porque constantemente las personas, la población está cambiando. Y eso es lo que queremos transmitir. Todo el tiempo estamos cambiando, cambia el planeta en sí completamente, entonces hay que adaptarnos, pero hay que adaptarnos no como un pesar, sino hay que adaptarnos como un área de oportunidad, como algo bueno que podamos hacer, ¿no? Totalmente, todo cambio creo que sí es una oportunidad nueva, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo las que destacan, que tienen esta capacidad de cuando hay un cambio, a veces para mal, decir, a ver, ¿cómo puedo sacar, ¿no? ¿Cómo puedo sacar provecho de este cambio? ¿Cómo puedo aprovecharlo para impulsarme? Entonces, creo que sí es un mensaje que tenemos que dejarle a todos los que ven este canal. Esta parte de en cuanto hay un cambio, no cerrarse, ¿no? No blindarse, sino al contrario, a ver, explorar, empezar a practicar, formarse, ¿no? Es esta parte de tener las herramientas teóricas para poderlas llevar a la práctica. Y sobre todo eso, invitar a todos los que nos escuchan, pues a animarse, ¿no? Ya lo dijimos muchas veces, va a haber muchos errores, pero necesitamos sí o sí seguir adelante, ¿no? Obviamente no estamos diciendo que, bueno, ya medio leí una partecita y vamos con todo, sino sí tener las herramientas, leerlo, intentar absorberlo, analizarlo e implementarlo, ¿no? Claro. Hay todo un campo que son las ciencias de la implementación que Sí, está ahorita sí, en sí. auge, pero pues hasta que no llegue esos planes de estudio hacia las demás universidades, creo que lo que nos queda ahorita pues es seguir, ¿no? Intentarlo, tener el conocimiento y a la práctica. Exactamente, pues eso, no les vaya a pasar como a mí que ya no lo dejaron todo porque cometieron un error, sino más bien persistir. Pero bueno, aún así, si ahora lo quiero retomar, me va a costar mucho más trabajo que en mi adolescencia, pero seguro que se puede. Nunca es Entonces, tarde. nunca es tarde. Ya ves, Canelo ya está haciendo su licenciatura o su Sí, prepa, no no. sé. Entonces, bueno, pues nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para estudiar. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio nuevamente.
que vamos a estar retomando, y el próximo vamos a seguir hablando. Ahora sí les voy a hablar un poquito más de adelante. De los temas que... No, más adelante, en el otro episodio, okay, no ahorita. El próximo episodio ya les podría hablar un poco de la temática de lo que es transformación y liderazgo en el ámbito del aprendizaje en salud pública. Pero los dejamos con esto, que nunca es tarde para transformar su vida, nunca es tarde para transformar cualquier institución y sobre todo para aprender. Exactamente, no queda otra más que tener las ganas, prepararse y nuevamente implementar, ¿no? No voy a dejar de recalcar este punto porque creo que es la idea que todo el mundo se debe llevar. Y por supuesto, pues no perderse la publicación del libro, adquirirlo, leerlo y absorber ese conocimiento. Esperemos que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición y que seguramente les va a ser de mucho interés. Y cualquier cosa que quieran compartirnos, bueno, pues están los canales de la escuela y el chat de este mismo video. Muchas gracias, Muchísimas Sebastián. Gracias. Nos vemos. Buena tarde. Hasta Buen luego. Día. Esto fue Radio ESPM, un espacio que conecta voces, ideas y experiencias para acercarnos a la salud pública como nunca antes. Nuevas historias, más personas invitadas e inspiración para transformar el bienestar de nuestras comunidades. Escucha, aprende y súmate a esta gran comunidad. Radio ESPM, Ciencia que se escucha, se ve y se comparte.